la departamentalización. En este sentido, se refiere a agrupar en departamentos aquellas actividades de trabajo que son similares o tienen una relación lógica. Para ello se elabora usualmente un organigrama donde mediante cuadros se representan diferentes departamentos que integran la organización. La departamentación, por lo tanto, podemos decir que es el resultado de las decisiones que toman los gerentes en cuanto a las actividades laborales una vez se han dividido las tareas para que se puedan relacionar en grupos parecidos. Por ejemplo, cuando hablamos quizás del departamento de recursos humanos, pues se reúnen las actividades que tienen que ver con de recursos humanos o el talento humano, por ejemplo, contratación, capacitación, nómina, ese tipo de actividades que usualmente va en el área de recursos o de talento humano. Existen dos tipos de departamentalización en una estructura normal de una empresa, que es la departamentalización vertical, que tiene que ver con la jerarquía, tiene que ver con la autoridad, y la departamentalización horizontal, que tiene que ver con las interacciones de los diferentes grupos de un mismo nivel jerárquico. Ahora, veamos esto, veamos los diferentes tipos de departamentalización. Empecemos por números simples. La departamentalización por números simples o simples números, como algunos lo llaman, las unidades organizativas se dividen simplemente por la cantidad de integrantes bajo la dirección de un superior. Por ejemplo, esto se ve mucho en lo que tiene que ver, por ejemplo, las fuerzas militares, cuando se dividen por escuadrón, cuando se dividen por pelotones o se dividen por cuadrillas, dependiendo de la actividad que se esté haciendo. Esto ya muy poco se utiliza. Estas clasificaciones que vamos a ver, algunas todavía están vigentes, otras de pronto no están tan en vigencia o son exclusivas de ciertas organizaciones. El tiempo, por ejemplo, tiene que ver cuando se clasifica de acuerdo a turnos, de acuerdo a horas, por supervisión, por turnos en producción, por ejemplo, en este caso, turno matutino, vespertino o nocturno. La departamentalización por funciones es la agrupación de funciones de acuerdo con las actividades que realiza la empresa. Un ejemplo son las empresas que cuentan con, por ejemplo, un departamento de finanzas, de operaciones, de mercadotecnia, de recursos humanos. Usualmente es el método más común de agrupar las actividades, la cual repercute de forma positiva en la especialización. Es un tipo de departamentalización muy usado por las pequeñas, medianas empresas, ya que representa un menor costo en la estructura. Tenemos por producto o servicio. La agrupación de actividades se basa en los productos que la empresa ofrece, por ejemplo, los departamentos electrónicos para el hogar, para la oficina, tecnología. Divide los departamentos por productos o por líneas de producto. Es mayormente empleado por grandes empresas que fabrican productos en cantidades considerables, que exportan, que tienen diferentes mercados a nivel internacional. Por zona geográfica o por territorio. Cuando las empresas realizan sus operaciones en diversos estados, países, departamentos o en diferentes ciudades, adoptan una departamentalización de acuerdo con el territorio que operan. Por ejemplo, zona norte, zona centro, zona sur. Este tipo de estructuras son muy utilizadas para las empresas internacionales que dividen por países o por continentes o por zonas geográficas más amplias. Por clientes. Es una agrupación de actividades basadas en los clientes a los que está dirigido la empresa. Por ejemplo, departamento de damas, de caballeros, de niños, bebés. Está orientada más al cumplimiento de las metas. Los productos se diseñan acorde a la necesidad de los usuarios de cada uno de estos departamentos. Esto también se ve mucho, por ejemplo, en los bancos, que catalogan a los clientes de acuerdo a su capacidad, de acuerdo al monto que tienen ahorrado o que están manejando, transacciones, etc. Por procesos. En este caso, la departamentación por procesos tiene que ver, por ejemplo, cuando dentro de una función, hablemos de esta función producción, se hacen ciertos procesos que son necesarios para la elaboración de un producto. Entonces tenemos que, por ejemplo, en este caso, en la función producción, tenemos troqueladores, soldadura, galvanización, etc. Este ejemplo también nos demuestra que un organigrama o una departamentalización puede ser combinada con diferentes tipos de departamentalización. Y por último, por proyecto. Se diseña con base en los proyectos que la empresa desarrolla. Este tipo de departamentalización es muy típica en las empresas de consultoría. Usualmente en las empresas que prestan un servicio, ya que en este caso un proyecto es un servicio en el cual se presenta una consultoría, una asesoría a una empresa o a un proyecto en particular.
Entonces, este es el tipo de departamentalizaciones a los que estamos acostumbrados. Sin embargo, hay una tendencia a ciertas departamentalizaciones que están surgiendo de acuerdo a los nuevos tiempos. En ese sentido, estas tendencias, ¿cuáles son? Tenemos a la departamentalización por redes. Se basa en la contratación de empresas independientes para realizar aquellas actividades en las cuales son mejores asociarte con estas en red, ya que se actúa como una sola empresa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los outsourcing. Hay empresas que son mejores en ciertos procesos que mi propia empresa. Por lo tanto, yo los contrato y vienen a formar una red de colaboración con mi empresa. Por lo tanto, se genera este tipo de estructura. Tenemos la organización circular. Este tipo de estructuras tiene que ver con la combinación de lo que tiene que ver la relación que hay en la estructura de organización. No siempre va a ser lineal, puede ser circular. Es decir, no necesariamente una función puede relacionarse exclusivamente con el tramo al cual depende, sino que puede relacionarse con otras a través de la creación de grupos, a través de la creación de comités, a través de la creación de pronto incluso hasta líneas staff de pronto. Lo importante de esta organización circular es que no es 100% lineal. Puede formarse agrupaciones de diferentes tipos de funciones o de diferentes tipos de departamentos para el logro de unos proyectos o de algunos objetivos. Y tenemos la departamentalización virtual. Este tipo de conceptos se habla acerca de grupos de empresas o individuos independientes enlazados entre sí por medio de la tecnología de la información. Y esto es algo que se está dando mucho en esta época. Por ejemplo, el uso de aplicaciones como Uber, como Rappi, el uso de aplicaciones que utilizan software, hardware, donde el mayor peso de su empresa está en la tecnología. No hay una gran cantidad de trabajadores involucrados. Quizás no hay empleados como tal, como en el caso de Uber, que son socios. No hay una infraestructura como tal en la organización, no hay un edificio, no, sino que todo está basado en la relación que existe entre las interfaces de diferentes sitios, webs, diferentes servidores, diferentes hardware, diferentes software que se relacionan para poder llevar a cabo el negocio o para poder llevar a cabo la idea de negocio. Este es el tipo de organización que está, digamos, abanderando en estos últimos tiempos, ya que lo virtual es lo que se está moviendo y es la tendencia que hay actualmente. Esto de las redes, de la circular y lo virtual es lo que se está viendo en las nuevas organizaciones. Ya no se necesita un edificio o una fábrica o un caparazón para poder funcionar. Ya las empresas, personas sentadas en sus casas, dirigiendo a través de sus computadores, las empresas tomando las decisiones. Esa es la tendencia actual en la organización del día de hoy. Continuamos. Por último, vamos a ver lo que es la jerarquización. ¿Qué es la jerarquización? Estamos hablando pues del número de niveles que administra número de niveles de administración que adopta una organización para garantizar la relación de las tareas y el alcance de sus objetivos. Una estructura alargada exige muchos niveles jerárquicos, es decir, entre más piramidal, más niveles jerárquicos habrá, mientras que una estructura plana tendrá menos niveles, por lo tanto menos jerarquía. La cantidad de personas y departamentos que podrían manejar con eficiencia, esto es lo que tiene que ver con el tramo administrativo, es decir, el número de personas que están relacionadas con un cargo o con una función en particular. Esto es el tramo de control administrativo cuando se ha dividido el trabajo. Los gerentes pueden seleccionar una cadena de mando, es decir, un plan que especifique quién depende de quién. Desde los primeros días de la industrialización, los gerentes se preocupan por la cantidad de personas y departamentos que podrían manejar con eficacia. Esto es lo que es el tramo de control. Estas líneas de dependencia son características fundamentales de cualquier organigrama para representar la jerarquía, que básicamente es el plan que especifica quién controla a quién en una organización.